Espero que disfrutes la siguiente historia. Mi esposa engañó con mi socio de negocios y me dejó por él. Después intentó volver arrastrándose llorando cuando él la dejó. Mi ex esposa, Katy, de 38 años, y yo, de 38, llevábamos 19 años juntos, casados por 16. También teníamos una hija de 14 años juntos, pero ella lo dejó todo hace casi 6 meses para estar con mi socio de trabajo. Ex socio de trabajo, para ser preciso, ya que vendió sus acciones y dejó la empresa después de que descubrí la aventura. León, el chico con el que solía dirigir el negocio, fue mi compañero de trabajo antes y nos hicimos muy buenos amigos, por eso decidimos renunciar a nuestros empleos y empezar la empresa juntos. Habíamos estado trabajando juntos durante los últimos 5 años y él había estado teniendo una aventura con mi esposa durante 3 de esos años. Descubrí todo hace casi 6 meses por unos mensajes que encontré en el teléfono de mi esposa. Cuando la enfrenté al respecto, ni siquiera se molestó en negarlo y lo aceptó todo. Me dijo que estaba harta de esconder cosas como esa cuando lo único que quería era irse. Estaba devastado porque no tenía idea de que ella estaba infeliz en nuestro matrimonio y estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para arreglarlo. Así que el día que la enfrenté y ella dijo que se iba, incluso le dije que podíamos seguir adelante y eso fue bastante estúpido de mi parte, pero estaba desesperado. Pero ella simplemente se empezó a molestar conmigo y dijo que la única razón por la que se había casado conmigo en primer lugar fue porque quedó embarazada y no quería estar sola. Había intentado amarme durante los últimos 16 años, pero no funcionó y ahora había encontrado a alguien a quien realmente amaba. No iba a dejar que la detuviera y dijo que ahora que me había enterado de la aventura y su secreto se había revelado, debía aceptarlo y dejarlo ir. Estaba realmente desconsolado, más por el bien de nuestra hija, pero ni siquiera lo pensó 2 veces antes de irse. Solicitó el divorcio y la petición fue relativamente simple, ella solo quería irse y ni siquiera no necesité pedir ningún tipo de acuerdo de divorcio o pensión alimenticia, y la división de los bienes fue bastante justa. Así que, en un par de meses, pudimos finalizar el divorcio porque recapacité y me di cuenta de que después de lo sucedido, nunca podría hacer que funcionara con ella. Después de presentar la solicitud de divorcio, también enfrenté a León, quien simplemente se disculpó y me dijo que había querido contármelo hace mucho tiempo, pero no sabía cómo decírmelo. En un par de semanas, él había renunciado y me dijo que él y Katy se mudarían porque no querían causarme más problemas de los que ya habían ocasionado. Además, a Katy le habían ofrecido un trabajo increíble en Boston y su primo también vivía allí, así que trabajaría con él en lugar de quedarse. Lo arreglaron todo y me lo comunicaron por correo electrónico, y después de eso, nunca más nos volvimos a hablar. La última vez que vi a Katy fue hace 2 meses, el día en que nuestro divorcio se finalizó. Desde entonces, no he sabido nada de ninguno de ellos y las cosas fueron difíciles para mi hija y para mí, pero de alguna manera estábamos superando la situación. Por lo menos aún tenía mi negocio para administrar, lo cual me mantenía ocupado porque quería asegurarme de poder darle a mi hija el futuro que ella merecía. Pero hace aproximadamente una semana, Katy se presentó de nuevo y aún estoy algo confundido sobre si mi hija y yo hicimos lo correcto o no. Fue hace una semana, alrededor de las 11 de la noche, cuando alguien comenzó a tocar frenéticamente el timbre y a golpear la puerta insistentemente. En ese momento mi hija ya estaba acostada y yo acababa de terminar algo de trabajo en mi oficina. Ambos corrimos a la puerta para ver quién era, y a través de la ventana vimos que era Katy. Mi hija me pidió que no abriera la puerta porque hasta el momento, estaba muy molesta con su madre, ya que a pesar de tener la custodia parcial, Katy no había hecho ningún esfuerzo por mantener contacto con ella. El hecho de que ella me haya engañado, tampoco le sienta bien a mi hija. Así que diría que tienen una relación bastante mala en este momento.
pero sabía que si Katy había aparecido en mi puerta en ese momento, debía ser por algo importante y abrí la puerta para dejarla entrar. En lugar de entrar, sin embargo, simplemente empezó a gritarme desde el umbral y dijo que iba a demandarme y asegurarse de que esto llegara a los tribunales. Y conseguir lo que le debían porque no podía creer que yo hubiera elegido castigarla de manera tan cruel. Durante los primeros segundos, no tenía ni idea de lo que estaba hablando y tuve que pedirle que se calmara y explicara por qué estaba tan confundido. Ella seguía bastante enojada y dijo que no hacía falta que yo fingiera no saber porque estaba bastante segura de que yo había ocultado la verdadera naturaleza de León de ella porque quería castigarla por engañar. Luego se subió la manga de la camisa y me mostró un punto en su brazo con una curita. Fui capaz de deducir que León debió haber hecho algo, y también me sorprendió porque habíamos trabajado juntos durante varios años, pero nunca había perdido los estribos delante de mí. Katy me contó que en las últimas semanas, desde que se mudaron a Boston, habían estado peleando mucho y nada había vuelto a ser igual después de su traslado. Había descubierto que era simplemente porque León todavía estaba tratando de adaptarse a esta nueva vida, pero incluso después de pasar un mes completo allí, actuaba como si todo fuera culpa de Katy. Aparentemente, él seguía acusándola de arruinar su vida porque tuvo que dejar el negocio en el que tanto había trabajado, y aquí, tuvo que trabajar con su primo quien constantemente lo menospreciaba. Y culpaba a Katy de todo esto porque ella fue quien reveló el affair a mí antes de que él estuviera listo y tuvo que mudarse hasta aquí por su trabajo, así que tampoco pudo luchar por el negocio. Había Nest. En medio de una pelea todas las noches, la noche anterior a que ella llegara a nuestra puerta, él se enojó mucho y le lanzó un jarrón, trató de esquivarlo, pero le golpeó el brazo y la cortó. Hasta ahora, solo la maltrataba verbalmente, pero esta vez las cosas habían ido demasiado lejos y ella dejó la casa esa noche y tomó el próximo vuelo para venir a hablar conmigo al respecto. Me dijo que Leo ni siquiera se había molestado en contactarla o disculparse después de que ella se fuera, y me dijo que me responsabilizaba por esto porque creía que yo sabía todo sobre su comportamiento abusivo, pero se lo había ocultado porque quería castigarla. Y ella pensaba que era muy cruel de mi parte hacerlo porque, al parecer, me había hecho un favor al no pelear por nada durante el divorcio y ni siquiera podía tenerla de vuelta y asegurarme de que estuviera a salvo. Era realmente estúpido porque, como dije, había trabajado con León durante mucho tiempo y lo conocía bien, pero todo eso era en un ámbito profesional y, en el trabajo, él era una persona muy diferente. Nunca había salido con él y solo había conocido ocasionalmente a las mujeres con las que había salido en el pasado, así que realmente no había forma de que yo pudiera haber sabido sobre ese lado suyo. Así que sus acusaciones de que había ocultado todo esto a propósito no tenían sentido para mí y me sentí bastante molesto por cómo actuaba, como si le debiera algo. Traté de explicarle que no tenía idea de nada de esto y le dije que realmente sentía que le estuviera pasando esto, pero al final, era culpa suya y podía amenazarme con demandas todo lo que quisiera, pero ella sabía que no era mi culpa. Ella siguió discutiendo conmigo, insistiendo en que yo sabía todo esto y que ahora se aseguraría de pelear por todo lo que no hizo durante nuestro divorcio. Mi hija había estado parada junto a la puerta todo este tiempo y casi me había olvidado de ella porque estaba tan atrapado en la discusión, pero cuando empezamos a hablar en círculos, ella interrumpió a Katy y le dijo que se fuera. Me sorprendió un poco porque no pensé que lo haría, y creo que incluso Katy se quedó desconcertada. Pero entonces, Katy le dijo que se callara y que se mantuviera al margen de esto porque ni siquiera era lo suficientemente mayor como para saber de qué se trataba, y le dijo que se fuera a la cama, pero mi hija se negó. Se quedó allí y le dijo que Katy no tenía derecho a hablarme de esa manera, especialmente después de todo por lo que me había hecho pasar. Le dijo que durante los últimos meses, desde que me enteré de que me había engañado, había estado destrozada y ella, el monstruo egoísta y desalmado que es, simplemente siguió adelante con su vida.
Luego le recordó a su madre que ni siquiera había venido a visitar a su propia hija ni se había molestado en mantenerse en contacto con ella porque estaba tan ocupada con Leon y su nueva vida. Mi hija le dijo a Katy que había fracasado como buena esposa y también como madre, por lo que no tenía absolutamente ningún derecho a estar allí de pie y actuar como si fuera la víctima en la situación que ella misma había creado. Mi hija solo tiene 14 años, pero escucharla decir esas palabras realmente puso en perspectiva cuánto había madurado debido al divorcio. Katy literalmente no tenía nada que decir porque se quedó sin palabras ante las palabras de nuestra hija y luego, mi hija finalmente dijo que ahora que Katy se había ido y estaba con Leon, solo tendría que lidiar con lo que estaba pasando por su cuenta porque ya no éramos su familia. Se había cavado su propia tumba y tendría que acostarse en ella porque eso es exactamente lo que se merecía por jugar con la gente. Una vez que dijo eso, mi hija cerró de un portazo la puerta en la cara de Katy y regresó a su habitación. Podía escuchar a Katy llorando afuera de la puerta, pero no me molesté en verificar cómo estaba porque no pensé que fuera necesario después de la discusión que acabábamos de tener. Así que también volví a la cama e intenté no pensar en ello. Durante los próximos días me mantuve ocupado en el trabajo. Estaba muy orgulloso de mi hija por haberme defendido y no dejarme caer débil frente a Katy. Las cosas iban bastante bien después de esa visita, pero 3 días atrás, Katy volvió a aparecer. Esta vez, venía acompañada de un abogado para exigir la custodia total de nuestra hija. Afortunadamente, nuestra hija estaba fuera con un par de amigas en ese momento cuando nos visitó por la tarde, así que aún no le he dicho nada al respecto. Pero me enojé mucho cuando dijo que después de que nuestra hija le hablara de esa manera la última vez que nos vimos, había decidido que no permitiría que viviera más conmigo. Me dijo que aparentemente la razón real por la que no intentó mantenerse en contacto con nuestra hija después de que me enteré de la infidelidad era porque no quería involucrarse en una larga batalla por la custodia y perturbar aún más mi vida. Por eso quería irse en silencio y ni siquiera intentó mantenerse en contacto con nuestra hija, porque sabía que yo estaba molesto por lo que estaba pasando y que su contacto con nuestra hija podría empeorar las cosas. Básicamente, trataba de decirme que había hecho todo esto por mi bien, no solo porque quería irse sin responsabilidades. Obviamente, no creí nada de eso. Le dije que sabía que la única razón por la que no luchó por nada durante el divorcio, y mucho menos por la custodia de nuestra hija, era porque quería mudarse lo más rápido posible y comenzar una nueva vida con Leon. Esto no tenía nada que ver conmigo, a pesar de lo que trataba de aparentar, así que realmente no necesitaba sentir lástima por ella. Pero ella dijo que eso ya no le importaba porque ahora quería la custodia total de su hija y se aseguraría de obtenerla porque no me permitiría arruinar la percepción que mi hija tenía de ella alimentándola con disparates. Le estaba contando historias y enseñando a que desobedeciera a su madre. Afirmaba que aparentemente la última vez que nos vimos, nuestra hija había sido increíblemente irrespetuosa con ella y, en lugar de recordárselo, yo estaba fomentando ese comportamiento. Así que ahora, ella sabía qué hacer y había regresado para informarme que llevaría esto a juicio. Le dije que adelante y cerré la puerta porque realmente no quería seguir hablando con ella y perder mi tiempo, pero ahora estoy empezando a pensar si tiene razón o no. Quiero creer que estoy haciendo lo correcto, pero por ahora no estoy seguro de nada, para ser honesto. ¿Debería haber reprendido a mi hija por ser grosera con su madre, mi exesposa? Actualización 1. He decidido que no tengo nada de qué disculparme, mi hija hizo exactamente lo correcto al defenderme, y los comentarios me hicieron darme cuenta de lo estúpido que estaba haciendo. Literalmente me engañó. No creo que tenga que sentir ninguna simpatía o arrepentimiento por lo que le ha sucedido. Y mucha gente en los comentarios incluso me dijo que tenía que hablar con mi hija al respecto con antelación, ya que no sería justo que la tomaran por sorpresa en caso de que Katy solicite la custodia total. Incluso después de la última reunión. Así que le hablé a mi hija ayer y le conté todo, no quería esconderle secretos.
Ella ya me ha demostrado que es lo suficientemente madura para manejar estas cosas y sí me siento un poco mal de que haya tenido que crecer de la noche a la mañana, pero al menos ahora puedo prepararla para el futuro. Hasta ahora, no hemos recibido ninguna noticia de Katy, pero suponemos que vamos a escuchar de ella pronto. Nuestra hija tiene 14 años, y eso es lo suficientemente mayor como para contar en el tribunal en caso de que esto llegue a juicio. Si podemos resolverlo durante la mediación, será mejor, pero por si acaso. Me he asegurado de que realmente quiera quedarse conmigo. Y obviamente, lo quiere. Me lo ha dejado claro de forma contundente que no desea ni no tengo intención de hablar con Katy, al menos no en este momento. Me dijo que tal vez en el futuro considere reconectar con ella y volver a construir una relación, pero por ahora todo es demasiado reciente. Obviamente, le echa la culpa a su madre por haber deshecho la familia y no puedo decir nada porque técnicamente es cierto. No quiero ser el tipo de padre que enfrenta a su hija contra su expareja, solo por venganza, pero en esta situación creo que no hay mucho que pueda hacer. Creo que Katy hizo bastante bien su trabajo por sí sola, ya que nuestra hija realmente quiere mantener distancia de su propia madre. Solían ser bastante cercanas antes de que saliera a la luz el asunto, así que es un cambio enorme a lo que estaban acostumbradas. Obviamente, Katy está molesta de que mi hija esté de mi lado aquí, ya que siempre intentó estar más cerca de ella. Hablando de eso, algunos de ustedes querían saber quién exactamente le había contado a nuestra hija sobre el asunto. No fui yo, fue Katy misma, quien confesó sobre ello en un correo electrónico a nuestra hija un par de días después de mudarse sin siquiera molestarse en preguntarme si yo quería eso. Mi hija estaba muy molesta cuando se enteró y a pesar de eso, aún quería hablar con su madre solo una vez, pero Katy fue quien se negó. En ese momento, cuando intenté contactarla para decirle que nuestra hija quería hablar con ella y discutir estas cosas, ella dijo que no quería hablar con nuestra hija al respecto porque estaba demasiado ocupada con los trámites del divorcio y además no le parecía adecuado. Había dicho todo lo que quería decir en ese correo electrónico y no tenía nada más que añadir. Traté de convencerla para que hablara con nuestra hija solo una vez porque parecía tener muchas preguntas, pero Katy fue muy firme en su decisión. Después de eso, dejó de hablarnos por completo. Así que la percepción de mi hija sobre su madre cambió por completo y no creo que sea justo que Katy me culpe. He hablado con mi abogado y vamos a encargarnos de esto. Hace unos días, fui notificado oficialmente de la demanda por la custodia completa de parte de Katy, y mi abogado y yo respondimos inmediatamente impugnándola. Mañana nos reuniremos con el mediador designado por el tribunal, pero hoy León me llamó. Me sorprendió su llamada, ya que no teníamos nada de qué hablar, pero aún así contesté. Él quería que le devolviera a Katy, ya que había intentado comunicarse con ella sin éxito y sabía que había estado conmigo. Le dije que no sabía dónde vivía, pero que había hablado con ella y que estaba aquí para luchar por la custodia de nuestra hija. No lo hice para ayudar a León, sino porque pensé que quizás él podría convencer a Katy para que regresara. Le conté todo, incluido que Katy estaba molesta porque él no la había contactado después de que ella se fuera aquella noche. Espero que pueda convencerla de regresar. Mi abogado también está de acuerdo con esta estrategia, ya que aunque tenemos ventaja en el caso, es mejor ahorrar tiempo y energía y resolver esto antes de llegar a juicio. Katy y yo tuvimos nuestra primera sesión de mediación hace 2 días, y por supuesto, no salió bien. Ella no estuvo de acuerdo con ninguna de nuestras afirmaciones y afirmó que todo era una pérdida de tiempo antes de terminar la sesión en media hora. Después de que se fue, regresé a casa después de recoger a mi hija en la escuela y cuando llegamos, Leo nos estaba esperando en la puerta. El pobre chico parecía estar en un estado realmente malo y puedo imaginarlo en esa condición después de pasar un par de meses con Katy. De todos modos, le dije que tenía que irse porque mi hija y yo acabábamos de llegar a casa y queríamos relajarnos,
no teníamos tiempo para lidiar con ese drama. Aunque ya lo había ayudado en todo lo que pude, no podía hacer más para ayudar al tipo que había estado teniendo una aventura con mi esposa. Pero él literalmente se derrumbó y dijo que después de su última pelea, ni siquiera había respondido a ninguno de sus mensajes y no tenía idea de dónde buscarla. Así que le dije, al igual que la última vez, que aún no sabía dónde vivía ella y que no podía ayudarlo de ninguna manera. Se sentó en los escalones del porche y comenzó a llorar con la cabeza entre las manos, y en ese momento empecé a frustrarme. Porque este tipo y Katy literalmente arruinaron mi vida y ahora, él se sentía lo suficientemente cómodo como para pedirme ayuda para encontrar a esa mujer y arreglar las cosas. Le dije a mi hija que entrara para poder ocuparme de esto, y una vez que ella estuvo adentro, le dije a León que se tenía que ir porque simplemente estaba harto de los dos. Para mayor precaución, le di la información de contacto de los padres de Katy y le dije que se comunicara con ellos si no podía contactar a Katy, pero que nos dejara en paz a partir de ahora. Le dije que él había arruinado mi vida junto con Katy, no quería volver a verlo merodeando por aquí. Intentó disculparse conmigo y dijo que de verdad no pretendía herirme, pero se había enamorado de ella y no podía evitarlo. Pero no quería. Creo que puedo hacer esto en español fluido. No dije nada y él se fue. Estoy tan agotado y confundido todo el tiempo que ni siquiera sé qué estoy haciendo con mi vida en este momento. Realmente espero y rezo para que León y Katy puedan arreglar las cosas, por mi bien, si no por el de ellos. Porque si lo hacen, es probable que me dejen a mí y a mi hija en paz, y finalmente podré seguir adelante con mi vida. En este punto, ni siquiera sé qué está pasando ni cómo debería sentirme al respecto. Estoy mayormente adormilado y no puedo esperar a que todo esto termine. Actualización 4, hola. Hace un par de días, Katy terminó nuestras sesiones de mediación y dijo que quería llevar nuestra situación a la corte. Eso no terminaría bien para ella y todos lo sabíamos, pero supongo que no estaba en negación hasta ahora. De todos modos, ella me visitó hace unas horas con León. Supongo que lograron arreglar las cosas. No los invité a entrar porque mi hija estaba en casa y estaba un poco enferma, así que no quería empeorar las cosas para ella. Les dije que me esperaran en un café cercano, conseguí que mi madre viniera a cuidar de mi hija, y luego fui al mismo café para hablar las cosas. Cuando llegué allí, Katy y León se disculparon por todo lo que me habían hecho pasar una vez más. Tuve que decirles que eso ya no me importaba, y solo quería que siguieran adelante y hablaran sobre por qué exactamente me habían llamado allí. No quería perder mi tiempo con disculpas insinceras y cosas por el estilo, así que dejaron de dar vueltas, y me dijeron que habían comprendido que habían cometido un error al perjudicarme y que no estaban felices en absoluto en Boston. Katy extrañaba mucho a nuestra hija y a León le dolía no ser su propio jefe. Ahora, Katy quería que acordara enviar a nuestra hija a verla todos los fines de semana o al menos cada 2 fines de semana porque no quería renunciar a la vida que tenía. Y las demandas de León eran un poco más ridículas. Quería volver a ser, me ofrecieron ser socio en el negocio y abrir una sucursal en Boston. Lo mejor de todo fue que querían que tomara una decisión en un par de días, ya que Katy había sido informada por sus empleadores de que debía regresar si quería conservar su trabajo, ya que ya no podía seguir trabajando desde casa. Así que, aunque quisiera decirles que lo pensaría, no tenía esa opción. Por eso terminé diciéndoles que de ninguna manera iba a estar de acuerdo con eso. León ya se había retirado y vendido sus acciones, lo tenía por escrito, así que no iba a volver a contratarlo porque no confiaba en él ni un poco. La propuesta de Katy era ridícula, porque nuestra hija no merece una vida en la que tenga que viajar de un lado a otro cada fin de semana solo para poder ver a su propia madre. Ella debería haber pensado en estas cosas antes de mudarse a Boston, esto no es culpa mía en absoluto.
Empezaron a discutir conmigo, diciendo que estaban dispuestos a llegar a un acuerdo conmigo porque realmente no querían pelear esto en la corte. Así que les dije que la idea de que pudieran luchar por lo que querían en la corte y realmente ganar era ridícula y que la única razón por la que querían negociar conmigo en persona era porque creían que podían convencerme. Lamentablemente, no era lo bastante débil y estúpido como para caer en nada de esto. La única razón por la que había ido a encontrarme con ellos era porque quería poner fin a todo esto. Eso realmente los cayó, porque incluso eran conscientes de que nunca ganarían si esto llegaba a la corte. Les dije que lo máximo que podía hacer por ellos, por Katy para ser más específico, era hablar con nuestra hija y lograr que aceptara encontrarse con Katy cada vez que ella visitara, pero más allá de eso, no haría nada más. Así que podían aceptarlo o dejarlo, porque no iba a perder más tiempo discutiendo con ellos. Y Katy parecía bastante desesperada, así que aceptó rápidamente y luego me fui. Voy a hablar con mi hija cuando se sienta mejor, pero no voy a obligarla a hacer algo que no quiera. Así que si decide que no quiere volver a ver a su madre, eso es cosa suya. No voy a tratar de convencerla. Actualización 5. Hola. Han pasado un par de meses y en mi última actualización mencioné que no iba a obligar a mi hija a verse con su madre si no quería. Hablé con mi hija después de eso, le conté lo que le había dicho a Katy y ella me dijo que necesitaba tiempo para reflexionar sobre las cosas. Así que le comuniqué lo mismo a Katy hace un par de meses y desde entonces no hemos tenido contacto. No sé si ella y Leon han logrado resolver sus peleas, no me importa realmente eso, pero por lo que sé, siguen juntos y viviendo en Boston. Buena suerte para ellos, supongo. Al menos me han dejado en paz y ahora por fin puedo intentar seguir adelante y eso es exactamente lo que estoy haciendo. La mejor venganza es vivir bien, así que me estoy centrando en trabajar y educar a mi hija para que sea una buena persona, nada parecida a su madre en resumen. Espero tener éxito en eso. Y hasta aquí llega este relato, pero no es el final. Es solo una pausa. Si quieres seguir viendo relatos como este, tu apoyo es clave. Suscríbete, comenta, activa la campanita, comparte y deja tu like, que es gratis y me impulsa a crear más contenido. Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo relato. No faltes.